Sean muy bendecidos, amados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que la vida de Cristo el Señor se siga manifestando en todos y en cada uno de nosotros como parte de la iglesia del Señor. Les ruego, por favor, me acompañe. Vamos a avanzar un poquito hoy, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Les ruego, por favor, esté conmigo. Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo 24, hermanos, hasta el 27, versículo 24 al 27. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. Decimos amén al Señor. Gracias al Señor. Hemos conocido recientemente, amados, o repasado más que conocer, esta hermosa experiencia que el Señor vive con los discípulos y esta enorme multitud de personas que fueron alimentados a partir de 5 panes y 2 peces. Ya eso lo conocemos, hemos estado juntos en estos y hemos compartido la palabra del Señor. Aquí en la Escritura dice expresamente que al día siguiente, o sea, claramente, si usted recuerda, al comenzar el capítulo 6, después que el Señor predicó a la gente, los discípulos estaban preocupados porque decían: el día se está terminando, ya va a venir la noche, la gente no ha comido, entonces deben ir a la ciudad a comprar algo de comer. ¿Usted recuerda aquello? El problema es que el día se les acababa. Bueno, el Señor los retuvo allí, provocó la multiplicación de panes y peces, les dio a comer de todo y luego claramente se retiraron. Eso significa que al día siguiente, entonces, lo que estaba en la mente de la multitud era lo que habían vivido en horas anteriores, ¿no? En este día siguiente, si usted me acompaña al versículo 22 y 23, que no leímos originalmente, dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no habían allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea, de las barcas que conocían ya no estaban, los discípulos los vieron solos que se fueron, el Señor no estaba. Sin embargo, llegaron por esto del negocio, por el trabajo habitual, llegaron otras barcas, no a ese lugar. Versículo 24 dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, ¿qué hicieron? Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esas barcas seguramente estaban dispuestas para el traslado. Habrá habido que pedir alguna, habrá habido que pagar otras, habrá habido que provocar un arrendamiento. Allí hubo trabajo que hacer. Había interés
por ver al Señor. Querían encontrarse, volver a encontrarse con el Señor, con el Maestro de Galilea. Dice el verso 25 que le hallaron al otro lado del mar y le dijeron: Rabí, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? El 26, el Señor le responde: de cierto digo que me buscáis. Es verdad que me están buscando. Sí, pero la Escritura dice que el Señor conoce el corazón de los hombres, no hay duda que lo conoce. Me buscáis, dijo él, pero no porque han visto las señales. Recuerda lo de Juan capítulo 20, versículo 30, 31. Estas señales han quedado escritas con un solo objetivo: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el objetivo de una señal. Y para que, creyendo que eres el Cristo, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una señal hecha en la fe del Hijo de Dios no tiene otro propósito, sino que este bendito Hijo sea manifestado, ¿no? Que la figura, la presencia, el gobierno, la autoridad del bendito Hijo de Dios sea revelado a aquellos que tienen tanta necesidad. Y el Señor le dice: sí, ustedes me han buscado, ¿es verdad? Sí, pero me han buscado no porque hayan visto en la señal que hice ayer que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, no porque anden buscando salvación. Ustedes están tras mío solamente porque ayer comieron pan hasta saciarse. Y eso es lo que quedó en ustedes. Y eso es lo que a ustedes les importa. De hecho, le va a decir en el verso 27, está bien el trabajo que han hecho, el esfuerzo que hicieron en venir. No, está bien, pero deben trabajar, le dice el Señor, no por la comida que perece. Esa comida que el mismo Señor estaría explicando de que lo que uno ingiere, dice, bueno, va al proceso digestivo y finalmente termina allá en el desecho. Es solo un paso, no es más que eso. Entonces no pueden centrar su atención y su trabajo en ese tipo de cosas. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 14, les va a decir en el verso 17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, si hay algo de lo que debemos preocuparnos y cuidar, amados hermanos, es no centrar nuestra vida en la comida, en la bebida, en el placer, en las cosas temporales y terrenales. La iglesia del Señor debe aprender, y estos son buenos días para eso, para alzar su mirada, para recordar que hay uno que pronto viene, y anhelar que cuando suene esa preciosa trompeta, nuestros oídos del alma puedan oír el sonido y podamos ser transformados y volar al encuentro del bendito Hijo de Dios. El hombre que busca mucha comida, el hombre que busca mucha bebida, el hombre que busca mucho placer, el hombre que busca estar demasiado satisfecho en todo, su mente no está preparada, su mente no está dispuesta para tener comunión con el Espíritu del Dios de los cielos. Finalmente la Escritura lo va a decir. El apóstol va a ser usado en esto para decir que cuando uno tiene su preocupación en las cosas temporales, terrenales, carnales, entonces va a decir allí en Romanos 8 que el hombre carnal piensa, ahí está el punto, ¿ve? Piensa en las cosas de la carne, pero el ocuparse de las cosas de la carne es muerte. Entonces, ¿qué necesitamos? Menos carne, menos comida, menos placer, menos pasarlo bien, menos disfrutar de un comedor y una mesa llena de exquisitez y abundancia. Si en algún minuto hay una posibilidad, amén, hermano. Nadie dice que no. Si en una ocasión puntual con la familia reunida y después de honrar al Señor y dar gracia y reconocerle como el que provee para la casa y tener un cántico de alabanza, después de aquello, ¿cómo no? Disfrutemos, honremos al Señor. Pero que ese no sea el objetivo, pues mi hermano. Que nuestra vida no esté centrada en eso. Eso, mire, es pecaminoso. Tiene que ver con gula, tiene que ver con excesos.
tiene que ver con no comer para vivir, sino que como algunos viven para comer. El Señor dice, no se esfuercen tanto, no trabajen por la comida que perece, sino preocúpense de la comida que a vida eterna, que para vida eterna permanece, ¿no? Dice que esa comida la da el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Porque ese fue señalado. El Padre lo señaló a Él para que Él nos alimente, obvio, por la palabra. Versículo 28, 29. Trabajemos juntos un poquito, ¿les parece? Tenga su Biblia dispuesta. Versículo 28, 29. Entonces le dijeron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Miren, ¿están interesados? 29. Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mire, evangélicamente me parece que es bien interesante, amados, considerar esta conversación. Porque tenemos la tendencia por formación de que mientras más cosas hacemos, mejor estamos. Mientras más cosas movemos, mientras a más gente atendemos, de cualquier manera, da lo mismo. Mientras más cuestiones mostramos y hacemos así como una cosa bien ruidosa y provocamos que todos estemos en función de eso y ocupamos tarde, mañana y noche para sacar adelante cierta actividad, nos parece que eso está bien. En el versículo 29 el Señor le responde a la gente cuando habla de las obras de Dios. El Señor le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, no hay otra obra que Dios el Padre reciba. No hay otra actividad que el hombre pueda hacer que sea del agrado del corazón de Dios. Un texto tan conocido, amados hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 10. En el versículo 8 primero, por favor, versículo 8, dice, porque por gracia, por regalo, aleluya, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no son ustedes los que hacen cosas para la salvación. Esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos, hermano, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el punto no es cuánta cosa hago. El punto no es cuánta actividad tengo. Viene a mi mente por la gracia de Dios esa palabra que el Señor tiene allí en Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando habla con una iglesia que también conocemos, la iglesia de Éfeso, ¿no? Una iglesia que tenía muchas características. Sin embargo, el Señor dice en el versículo 2, yo conozco tus obras. O sea, que esta iglesia se movía, hermanos. Hacían cosas, no hay ninguna duda. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mire, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Pero además, verso 3, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4, pero, mire mi hermano, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados hermanos, no se puede pretender agradar a Dios enamorados de las cosas que hacemos. No se puede pretender honrar al Señor de los cielos cuando nuestra mente está en función de la actividad, del quehacer religioso, del lugar donde nos reunimos, de ciertas autoridades, cuando nuestra mente no está puesta en Cristo, el bendito Hijo de Dios.
Y cuando nuestra boca profesa otra cosa que no sea declarar y proclamar que Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que nosotros como iglesia nos debemos sentir tan honrados de ser parte de ese cuerpo, de ser parte de esa vida que Él nos ha dado conforme a su misericordia. Trabajen, dijo el Señor, está bien, pero trabajen no por la comida que perece, sino por una comida que para vida eterna permanece. Y esa comida se las va a dar el Hijo, entonces van a tener que centrarse en el Hijo. ¡Ay, qué obra hacemos! No tienen que hacer tanta obra, no tienen que hacer tanta cosa. Si la obra que el Padre recibe es la obra, es creer en el Hijo que Él ha enviado. Porque la salvación, Efesios 2, porque la salvación no tiene que ver con las obras, no tiene que ver con las cosas que hacemos, sino que tiene que ver con participar de las obras que el Padre ha dispuesto en Cristo su Hijo. Por eso aquello que hemos conversado antes, si alguno está en Cristo, su mente, aleluya, su mente ha sido renovada, ha cambiado, sus prioridades han cambiado, toda su vida ha cambiado. Bendito, bendito y alabado es el Señor. Hay un elemento que los judíos que están allí frente al Señor, que están empezando a levantarse, a transformar esto que tenía que ser un encuentro muy interesante. Ellos lo están transformando en una discusión, quieren sacar adelante sus puntos de vista, como lamentablemente se hace a veces. Le dijeron, pero ¿qué señales haces? Ayer habían comido hasta que se saciaron por causa de un milagro. Habían oído otras muchas cosas que el Señor ya había hecho. Sin embargo, le dicen, Señor, danos alguna señal. Nos vemos señales tuyas para que te creamos. Y argumentan, muestran un hecho. Recuerdan que hace algunos días atrás, en estos últimos días creo, cuando el Señor sana a un ciego y el ciego empieza a predicarle a los fariseos, ellos dijeron, mira, nosotros creemos a Moisés y nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero a ese Jesús, ¿de dónde viene? ¿Quién sea? Nosotros no lo sabemos. Para nosotros lo que vale aquí es Moisés. Él es el gran líder. Él es el libertador. Él sí, a Él lo conocemos. Pero esa no era una cosa que solo la veían los fariseos. Esa era una creencia, era una cuestión que tenía el pueblo. Este pueblo era un pueblo orgulloso de sus antepasados. Hermanos, orgulloso de lo que el pueblo, los padres habían vivido. Nosotros tenemos la bendición de tener las Escrituras con nosotros y hermosamente dispuestas. Nos es tan fácil ver que el pueblo no lo hizo bien y desobedecieron y no tuvieron fe y el Señor no les bendijo como Él esperaba simplemente porque no dispusieron sus vidas. Pero el pueblo creía que lo habían hecho bien y eran orgullosos. Claro, habían recibido cosas que ningún otro pueblo en la tierra había recibido, obviamente. Y una de esas cosas tan extraordinarias es esto, que durante 40 años habían comido en el desierto pan, pero no cualquier pan. Mire por favor el versículo número 31. Dicen las gentes, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, y citan entonces la Escritura. Pan del cielo les dio a comer. Es que después de eso también, pues hermano. Claro, después de eso, de ese pan que caía todos los días, no faltaba nunca. Claro, y se alimentaron no unos días, se alimentaron 40 años. Entonces, claro, era motivo de orgullo y ellos se sentían así como respaldados. Nosotros sabemos lo que hacemos. Pero el Señor les dice en 2 oportunidades,
Versículo 32, por favor. Versículo 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Un poco más adelante, en el verso número 49, el Señor va a decirles, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Efectivamente, Moisés les había compartido aquello que Dios el Padre les había asignado. Sin embargo, el pueblo de Israel no alcanzó a ver que no era el pan definitivo. No era todo lo que Dios quería darles. No lograron entender que era solo una figura de lo que habría de manifestarse. De hecho, ellos comieron durante muchos años. No todos comieron 40 años. Porque varios de ellos fueron muriendo antes en el desierto. Pero comieron durante muchos años en el desierto. Los más chiquitos, 40 años comieron el maná en el desierto. El problema es que, como sabemos, la mayoría de todos los que salieron con 20 años de la esclavitud de Egipto, todos excepto 2 murieron en el desierto. No obstante de comer el pan que Dios les había enviado. No obstante de comer el pan que Moisés les había compartido. Comieron, pero murieron. Entonces cobra una importancia tan alta cuando el Señor les dice en el verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos siempre este pan. Y Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es una promesa del Señor. Esa es una palabra que la iglesia del Señor debe recibir y debe creer. Esa es una palabra del Señor que la iglesia debe tomar como un tesoro para su vida. Una frase muy cercana la va a reiterar el Señor. Si usted me acompaña, por favor. Versículo 50, ¿sí, hermano? Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Oh, aleluya. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y, aleluya, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos amados, difícil para que lo entendieran los judíos, claramente. Sí, porque la Escritura dice en Hebreos 4:2 que ellos recibieron la misma palabra, el mismo evangelio que nosotros. Pero a ellos no les aprovechó por no ir acompañada de fe la palabra en los que la oyeron. Los que recibieron la palabra no tenían fe en su vida, no tenían fe en sus corazones. Entonces claramente ellos tomaban la palabra, veían lo que el Señor hacía y se quedaban con la cosa física. Allí se quedaban, no veían nada más, no entendían nada más. No podemos juzgarles, pero sí podemos nosotros examinar nuestros corazones, amados hermanos. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice, y yo le resucitaré en el día postrero.
Si usted recuerda en Mateo capítulo 26, por favor, Mateo capítulo 26, el Señor acerca un poco más, todavía un poco más, acerca esta declaración, haciéndola sumamente práctica. Versículo 26 también. Mientras comían, dice, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire el 29, por favor, para que lo guarde en su corazón. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¡Aleluya! Lo que está diciendo el Señor es que la forma concreta, práctica, como un acto de fe, en que la iglesia se alimenta de Cristo, come cuerpo de Cristo y bebe sangre de Cristo, es cuando permanentemente, con una frecuencia establecida, participa de la cena del Señor. Y no viene a participar de un rito religioso, no viene a ser parte de una ceremonia. No, se acerca al Señor, se acerca a tomar cuerpo de Cristo, se acerca a renovar su compromiso, su pacto con el Señor a través de la sangre que está representada por esa porción de vino, que es jugo de uva que compartimos en la cena del Señor. Amados hermanos, es glorioso porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, cuando también trata el tema, él dice: mire, todas las veces que ustedes coman este pan y beban este vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¡Aleluya! Pero esa es la esperanza de la iglesia, ¿o no? El Señor dice: miren, después de este día que comparto con ustedes este pan que es mi cuerpo y este vino que es mi sangre, no la volveré a vivir hasta que la beba de nuevo, hasta que participe de nuevo en la fiesta con mi Padre. Pero dice: hasta que no la beba de nuevo con vosotros. ¡Aleluya! En el reino de mi Padre. Santos hermanos, lo que hacemos cada día, cada vez que nos reunimos, especialmente si estamos juntos, cercanos, no es proceder religiosamente. No es hacer cosas, no es hacer trabajos para que se note lo que hacemos. Debemos ser cuidadosos, hacerlo con entendimiento, hacerlo con reverencia. Si vamos a comer un pedazo de pan, especialmente preparado para la ocasión, debemos entender que por la oración y por la palabra está todo santificado. Por lo tanto, todo es una ofrenda ante nuestro Dios y Padre por Jesucristo, su amado Hijo. Debemos disponer nuestras vidas, debemos reconocer que nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales deben estar atentos y dispuestos, esperando que Cristo el Señor vuelva por nosotros. Es interesante en esta situación en la que el Señor se entraba allí con esta gente, o más bien esta situación en que la gente se entraba, porque no es el Señor el que busca la discusión. Es la gente la que termina allí discutiendo con el Señor. Bueno, el Señor termina diciéndole que tienen que comer su carne, que tienen que beber su sangre. ¿Sabe lo que dice la gente?
Usted sabe que detrás del Señor andaban muchos hombres. Más allá de los 12, sí. Pero que estaban constantemente detrás del Señor, que todos los días lo seguían, se reunían y oían la palabra y veían los milagros, y que claro, se iban llenando de fe. Finalmente se constituyeron en discípulos del Señor. Parte de estos son aquellos que en Hechos capítulo 1, dice la Escritura 1 y 2, se reunieron un grupo como de 120 en el lugar llamado el aposento alto. Usted va a recordar. Son estos discípulos del Señor que le seguían, que aprendían, que tomaban de Él, que creían en Él. El punto es que de estos grupos, que no eran menores, dice el versículo número 60, al oír estas palabras, ¿cuáles? Tienen que comer mi cuerpo, tienen que beber mi sangre, porque el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Pero el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice el Señor, tendrán vida en él y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 60. Al oírla, muchos de sus discípulos, está hablando de aquella cantidad de hombres que seguían al Señor. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? ¿Quién la puede digerir? Es dura. No estamos capacitados para entender lo que nos quiere decir. Ese es finalmente el asunto, ¿no? 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, el Señor les reconocía que eran sus discípulos. El Señor les reconocía. Les dijo, ¿esto os ofende? 62, pues, ¿qué dice? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aleluya. Versículo 63, un texto que usted conoce. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Hermanos, por eso es que cada vez que tenemos ocasión y podemos disponer de las Escrituras, hacemos notar, según está escrito, que nuestra preocupación, la preocupación de la iglesia del Señor, no son las cosas temporales, no son las cosas que disfrutamos momentáneamente y que luego pasan, sino que nuestra mirada, nuestra visión tiene que ser alta, tiene que estar puesta allí en los cielos, de donde esperamos a nuestro bendito Señor, ¿no? El Espíritu, Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu que proviene por la palabra, ¿no? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. O sea, ¿cuál es la gran preocupación de la iglesia entonces? Que la palabra del Señor no falte. Que la palabra del Señor le alimente constante y permanentemente. Que la palabra del Señor fluya por la vida de la congregación. ¿Cuál es la responsabilidad de los ministros? Que los ríos de Dios que vienen del santuario empiecen a recorrer la casa, la iglesia, empiecen a recorrer la hermandad, que la hermandad primero avance de a poquito con el agua hasta los tobillos, pero que la hermandad siga creciendo, siga avanzando hasta que llegue hasta los muslos el agua, que esa agua siga creciendo, agua que es la palabra, hasta que llegue hasta los hombros y finalmente que la congregación toda nade por los ríos de Dios. Ríos que, como sabemos, provocan salvación, provocan vida abundante. Y todo aquel que entra a las aguas, dice, y nada allí, tendrá vida eterna, tendrá vida abundante. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros, dice, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto ya lo había dicho en el versículo 44 cuando estaba
cuando estaba con la multitud, con la gente. A la gente les había dicho: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amados hermanos, qué tremenda bendición tenemos de ser parte de la casa de Dios. Qué tremenda bendición reconocer que estamos en Cristo, estamos en su cuerpo, somos parte de la familia de Dios, hemos sido adoptados hijos suyos. Pero nada de eso proviene de nosotros. Nada de eso, hermanos, lo hemos conseguido nosotros, no por obras, ya lo leímos, para que nadie se gloríe, sino que todo es un regalo de Dios. Todo es amor de Dios, todo es misericordia, porque ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Cuando la mayoría de estos discípulos que decían: Señor, la palabra es dura, no se puede oír, cuando empezaron a reclamar porque no entendían aquello que requería una mente renovada, dice que estos discípulos, estos grupos de discípulos se empezaron a ir. Se fueron todos, hermano. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se enfrenta a sus 12 discípulos, aquellos que él había seleccionado, que él había llamado. Y les dice: ¿queréis iros vosotros también? Me parece que tiene a lo menos una doble interpretación lo que el Señor hace. Es primero darles la oportunidad, como lo vamos a ver para terminar, darles la oportunidad de que abran su boca para que el Espíritu de Cristo, que ya estaba en ellos, brote y manifieste lo que había en su corazón. Pero también les está diciendo: amigos, esto no es por la fuerza. Esto no se saca adelante por fuerza humana. Esto tiene que ser una ofrenda permanente. Esto tiene que ser voluntario. Y si alguno de ustedes que escuchó a estos otros hombres juzga como ellos que no es tan bueno, que no vale la pena, que son muchos los sufrimientos, es mucha la tentación, es mucha la lucha, que no es fácil ser hijo de Dios. Si alguno de ustedes juzga que también hay en su corazón el deseo de irse, bueno, pueden hacerlo, no hay duda. Si quieren, pueden irse ustedes también. Bendito es el Señor cuando por el Espíritu se levanta Simón Pedro para decir: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Señor les había dicho: mis palabras, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. El Espíritu provocó un trato, un entendimiento en Simón Pedro. Y él dice: Señor, ¿dónde quieres que busquemos? Solo tú, no hay otro que pueda dar. No hay otro que pueda bendecir, no hay otro que pueda alimentarnos como tú lo haces. Porque tú eres el que nos alimenta. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Trabajad, dijo el Señor, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Amado hermano, ¿cuál es su convicción? ¿Le parece que la palabra es dura? ¿Le parece que el evangelio es duro? ¿Le parece que esto es muy difícil? ¿Le parece que no vale la pena? ¿Le parece que he trabajado mucho como los efesios y que se ha agotado y ya no tiene fuerzas? ¿Le parece que sería bueno quedarse a la orilla del camino para descansar? ¿O hay algunos, muchos, para gloria de Dios, cientos de los que están escuchando la palabra, que podían levantar sus manos y decir: yo declaro que solo en Cristo hay salvación y vida eterna?
Yo declaro que su palabra es vida. Yo declaro que nadie más puede darme lo que el bendito Hijo de Dios ha dado a mi vida. No solo vivir en paz en este tiempo, sino que vivir bajo una fortísima esperanza de que pronto nos reuniremos con Él. Y con Él viviremos por siempre y para siempre en la presencia de Dios nuestro Padre. Quiero invitarle a que donde está, tome un tiempo, revise el alma, revise el corazón y al orar, declare lo que hay en su corazón. Ruego al Espíritu Santo de Dios que ni uno solo diga este día que la palabra es dura y que no tiene ganas de seguir tras el Maestro. Ruego que el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y ruego también que toda la iglesia del Señor que está bajo esta palabra pueda confesar y proclamar: Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Estaremos contigo, te seguiremos, te amaremos. Viviremos contigo, no solo aquí, sino contigo estaremos en el reino del Padre. Bendito Señor. Aleluya. Aleluya. Oh Padre, guardaré silencio este día para que tu Espíritu Santo, Señor, opere. Para que tu Espíritu Santo trabaje en el alma de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Padre. Abre los ojos del entendimiento de su casa, Señor. Provoque luz en la vida de mis hermanos. Que haya compromiso para trabajar. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esa comida es tu cuerpo. Esa comida es tu sangre. Cuerpo y sangre de Cristo que nos alimenta, que nos bendice y que nos santifica para vida eterna. Por favor, papito, escucha su casa hoy, escucha su pueblo para bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.